Así como cambiamos nosotros como sociedad, también cambia la historia que escribimos. Reposan en las páginas de los libros todos los remolinos de historia y con ella las transformaciones sociales. Las crisis, por supuesto, las guerras, los triunfos, los avances. Hoy en día, esas transformaciones sociales se dan a una velocidad que casi no alcanzamos a percibir. Y con ellas nos diversificamos, nos moldeamos y acoplamos a esto nuevo que somos hoy y que nos permitimos ser. La diversidad es entonces una nueva forma de reconocernos en el otro. Y por eso, los libros deben dar cuenta de aquello que hoy somos. A partir de esa idea nació Nuestra Biblioteca. De esa posibilidad de leernos en los libros, pero también en la inmensidad de quienes somos, en la oportunidad de reconocernos a través de las páginas en medio de la diferencia. Hoy en Nuestra Biblioteca hablamos con Giuseppe Caputo, autor barranquillero de libros como Un Mundo Huérfano y La Estrella Madre, creador de mundos literarios en los que muchos se han encontrado. Giuseppe, de verdad, muchísimas gracias. A mí me da mucha alegría, en serio, estar acá hablando contigo. Te admiro un montón. Me encanta tu escritura, me encanta además todo lo que has hecho. Yo supe de ti cuando estabas trabajando en la Cámara Colombiana del Libro, con la Feria del Libro, y dije como, voy a leerlo. Y me encantó leerte. Ay, entonces, gracias a ti, feliz de estar acá contigo. Nosotros en el Canal 13 pues llevamos ya un tiempito tratando de trabajar todo el tema de la literatura, como abriendo espacios para incentivar la lectura. Tenemos un espacio que se llama El Libro Adentro, que son unos Instagram Live con estrenos literarios donde hablamos con los autores. Bueno, como que llevamos un buen tiempo, y para que tú sepas, pues el Canal 13 es un canal regional. Nosotros tenemos una cobertura en 14 departamentos del país donde nos llegan otros medios de comunicación. Básicamente lo que nosotros queremos hacer en nuestra biblioteca son dos cosas. Por un lado, conocer a los autores que admiramos como lectores, porque nos parece que obviamente al ser escritor como que de todas maneras uno arranca desde la lectura también como muchas personas, y conocer a nuestros autores como lectores pues nos parece súper apasionante, porque es chévere, ¿no? Uno los ve ahí como escribiendo y qué leer a Giuseppe Caputo, qué es lo que le apasiona. Pero también en su papel de lectores nos parece que son ustedes quienes tienen pues también la voz para plantearnos esta nueva biblioteca que deberíamos leer. Obviamente nuestra intención no es quitarles el papel importante a los libros fundacionales. Seguiremos leyendo a Gabriel García Márquez, seguiremos leyendo a Jorge Isaacs, pero queremos poner la mirada en lugares donde no la hemos puesto antes. ¿Cómo era Giuseppe Caputo de lector chiquito? ¿Cómo fueron tus primeros años de encuentro con la lectura, si te acuerdas de los primeros libros que leías? Esta historia personal con la lectura, digamos, creo que es común a muchas autoras, autores, y es que yo era un niño enfermizo. Yo tenía que escapar mucho clases, porque me daban unos ataques de asma que me tumbaban y como que no podían descubrir qué era lo que me lo provocaba. Finalmente se supo que era el cloro de las piscinas. Sabes, como que está la idea de que las piscinas son buenas para el asma porque te ensanchan los pulmones, etcétera. Entonces a mí para mejorar el asma me metían en clases de natación, pero era el cloro lo que me enfermaba. Te estaba empeorando. Exacto. En mi cuarto había una biblioteca como de clásicos ilustrados, como adaptados a cómica, novela gráfica, que eso es algo que se está haciendo mucho ahora. Por ejemplo, editoriales como Sexto Piso, que están como haciendo estas reediciones de clásicos ya como novela gráfica, por ejemplo. Entonces, era una biblioteca que yo daría lo que fuera por tener. Y sobre todo, había como unos relatos de las Mil y Una Noches, Sinbad el Marino, Alibaba y los 40 Ladrones, y Canción de Navidad de Charles Dickens. Entonces, esos eran como los libros que más leía, digamos, que como que insistía en leer, y pues también era lo único que había. Y más adelante, ya en clases de español, cuando Norma lanzó la colección de Torre de Papel por las tareas de las clases,
empecé a leer esos libros, pero luego por mi cuenta y como ahorrando dinero yo, etcétera, ya yo iba comprando como los otros libros. La reflexión que yo ahora he hecho como mirando hacia atrás es que, por ejemplo, pensando en Canción de Navidad, que yo creo que es el libro que más he leído en mi vida, es que es un libro que sin tener ningún tipo de pacto científico o con un pacto de ciencia ficción, sí es un libro que implica un viaje en el tiempo. Entonces, no sé si recuerdas que está este personaje Scrooge, que es este viejo tacaño. Y los fantasmas. Exacto, entonces que llegan estos fantasmas y lo van mirando, lo van pues, llevando a diferentes momentos de su vida. Y recuerdo mucho, sobre todo la viñeta, que ya yo luego leí el libro, pues el libro en texto, sin las ilustraciones, la viñeta de cuando él, anciano, le grita a su yo más joven, como muy desesperadamente, que no toma una decisión que es de dejar, pues como a la chica de la que está enamorada, etcétera. Y como que yo recuerdo pues pensando como en eso, como a veces eso se entiende como evasión, sí, y como que a veces lo fantástico se entiende como una evasión de la realidad, cuando en realidad lo que es un extrañamiento de la realidad. Entonces, por ejemplo, está en Alicia en el País de las Maravillas, está la reina que corta cabezas, en Narnia está pues la reina del invierno. Pensaba, por ejemplo, como en El Mago de Oz, esa sensación que tiene Dorothy cuando llega, que le dice al perrito como, yo creo que ya no estamos en Kansas. Yo creo que esa es la sensación, por ejemplo, que una persona gay tiene cuando llega como a un bar gay, a una discoteca gay, que es como dentro de este mundo, llegué a otro mundo que tiene otros códigos, otros valores, otras dinámicas, que pueden ser muy liberadoras, pero que eso no significa que no estén exentas de problemas. Me encanta eso que dices, además, porque yo creo, perdóname, me atravieso ahí, Un Mundo Huérfano pues agarra mucho de esas historias que leías cuando chiquito, y es como la posibilidad de alguna manera escaparse de la realidad, y con esto que mencionas sobre por ejemplo, una persona gay, como la posibilidad de escaparse de la realidad, del mundo, del gran mundo, a través de otros submundos que están ahí, que uno puede ir construyendo, ¿no? Y creo que se te nota ahí en ese libro justamente eso de lo que estás hablando. Sin embargo, no están exentos de problemas, porque también son unos mundos con unas dinámicas que también pueden ser oprimentes también. O cuando tú piensas que estás evadiendo la realidad, vuelve a la realidad y te dice, no, aquí hay otras cosas que también tienes que mirar, ¿sí? Claro. Entonces, y yo, digamos, entonces ese pacto con lo fantástico y como con los cuentos de hadas, digamos, es lo que yo quiero hacer. Okay. Y por ejemplo la nueva novela, que es Estrella Madre, la que salió ya va a ser un año, también para mí era como, yo quiero hacer un cuento de hadas como Sudaka, y sobre todo porque de lo fantástico lo que me gusta es cuando no queda claro, borroso, ya sea o por la escritura o por la situación en sí misma, que no se sepa si lo que está pasando es algo realmente fantástico o es algo que efectivamente sí está en lo que se podría llamar realismo, digamos, o sea, que quede como... Entonces, por ejemplo, en Un Mundo Huérfano, si bien es un pacto realista, por el tono de hace muchas noches, etcétera, o sea, hay un tono que sí te remite como al cuento de hadas. Por ejemplo, el mar, que trae cosas así, o sea, cualquier persona que ha vivido, no sé, en el Caribe colombiano sabe que tú estás nadando en el mar y de repente llega un televisor y uno dice, ok, como que llega basura, así. Pero entonces, como por la forma como se escribe, como que quede como que es un mar que trae regalos, pero en realidad pues es basura, etcétera. Entonces, como dejarlo eso así, como que ese pacto con lo onírico, con lo fantástico, esté como muy cerquita de la realidad y que quede como difícil de... que produzca un extrañamiento de lo que llamamos realismo. Me encanta esto que estás diciendo, porque también creo que, o sea, por supuesto, esas historias y la manera en la que tú escribes y la manera en la que están escritas esas historias sobre los mundos funciona así, pero también, digamos, en una lectura mucho más amplia y más general, pues cada libro que existe en el mundo, cada tal cual libro físico que existe en el planeta Tierra es otro mundo que a uno como lector le da la posibilidad de liberarse de alguna manera en esas historias que no son la mía, pues allá me puedo ir a meter y vivir otra aventura diferente a lo que yo vivo en el mundo real. Así es. Decías que tu papá tenía una gran biblioteca y
y te pasó de pronto que además del tema de ser enfermizo, tuvieras alguna primera relación con los libros que fuera una relación social también, y con esto quiero decir como por ejemplo leías con tus papás. No, mira que, pero sí tengo muy claro la imagen de ver a mi papá leyendo todo el tiempo. Okay. Pero no me leían, pero sí me acabo de acordar, por ejemplo, que yo le pedía libros al Niño Dios, y para mi hermano mayor esto era una ofensa. Era como, pero ¿por qué estás pidiendo libros? Como que, ojo, ¿qué es eso? Pide juguete. Y yo, no, yo quiero libros. Entonces, pues también si quiero llevarlo así como algo mucho más místico, pues sí, para mí los libros eran pues los regalos de Dios, los que me traía Dios y me dejaba así. Y luego, claro, pues uno ya luego se entera de todo, y entonces pues también han sido como el gran regalo de mis papás, ¿no? De hecho, el último regalo que me hizo mi papá antes de morir fueron libros. Yo quiero preguntarte, también volviendo a esos primeros años tuyos de lector, ¿te pasó que te pusieran lecturas impuestas que hayas odiado? ¿Que te haya parecido feo leer cosas y te haya aterrado la lectura en algún momento? No, ¿sabes? En el colegio sí creo que tuve como unas buenas profesoras. Quizás uno como que no que me disgustó, sino como que me deprimió un poco, fue el túnel de sábado, y creo que nos lo pusieron como a leer, me acuerdo, como en unas vacaciones entre séptimo y octavo. Me generó, fue como una depresión, no depresión, pero como una tristeza, como un desconsuelo, pero no como un rechazo al libro. Entonces, pero que eso también es parte de la lectura, ¿no? Eso también yo creo que tiene que ser un aprendizaje pues, de lectura, y es que hay libros que te incomodan, que te generan eso, como un desconcierto, una incomodidad, que te derrumban ciertas como creencias, etc. No solo es algo agradable o no solo es entretenimiento, o sea, o no tiene que ser entretenimiento, y muchas veces a veces las personas también rechazan libros porque no los entretienen. ¿Sí? Y yo creo que pues la lectura, o sea, es decir, el placer de la lectura no pasa únicamente por el entretenimiento. Entonces, más que haberme generado como un rechazo, fue como una incomodidad que me parece positiva. Claro, pero es que además, sabes, creo que le diste también como el clavo diciéndonos, por ejemplo, en qué grado te pusieron a leer a Sábato, porque es que uno, el séptimo tiene, ¿qué? 12 años, más o menos. Sí, tenía como y claro, 13. Leer un texto como Sábato, que repito, por supuesto son libros fundacionales y eventualmente uno llega a ellos cuando tienes 12 años, pues es un impacto completamente diferente a que si lo lees cuando tienes 37 años, pues que ya hay una experiencia diferente sobre la lectura, ¿no? ¿En qué momento te pasó que te diste cuenta? Tú estabas leyendo allá tus libros maravillado, encontrando espacios para existir de otras maneras, y dijiste, yo puedo seguir leyendo, todo bien, pero quiero ser el que cuenta estas historias. ¿En qué momento te diste cuenta que querías escribir también? Yo creo que fue un paso como muy sutil y casi como imperceptible para mí. Digamos, sí recuerdo, por ejemplo, de copiar, y yo creo que, esto yo lo he dicho en otras veces, pero yo sí creo que la belleza en general siempre provoca deseo de creación y de reproducirla. Sí, si uno ve un atardecer hermoso, uno le toma las fotos, uno quiere, por un lado, retenerla, capturarla y duplicarla, o sea, como que esto genere creación, como más creación. Y ya luego, en las clases de español, que siempre fueron, yo fui como en general un buen estudiante, pero las clases de español eran como mi espacio, mi terreno. Ya cuando había que escribir textos, cuentos, etcétera, pues yo ahí me explayaba, o sea, como entonces, y claro, siempre como con unas influencias muy claras de esos libros. Claro. Y también desde entonces yo siento que abrazo con mucha tranquilidad las influencias, así como Harold Bloom tiene este libro que se llama La angustia de las influencias, pero Ursula Le Guin y Jonathan Lethe me hablan del éxtasis de las influencias. Entonces yo sí las abrazo, o sea, digamos, y sobre todo que me gusta como dejar muy claro como de dónde, como qué inspiró, qué detonó algo, ¿sí? Claro. Entonces, El mundo huérfano está Marosa Di Giorgio, que para mí fue clave, ¿sí? Entonces, como eso siempre me gusta incluso como ponerlo en el mismo libro, con los epígrafes, con...
¿Guardas por ahí todavía de pronto alguna de esas cosas que copiaste a mano cuando Y en estabas pequeño? En Barranquilla tengo todos esos cuadernos, sí. ¡Qué maravilla tener eso! Y la verdad es que, menos mal, era muy intenso y como un nerdito. Y guardaba así todo, porque sí, ahora sí valoro mucho todo eso, sí. ¿Crees que hay un libro que te hace falta escribir, como algo que tienes ahí pendiente, que Sí. crees que necesitas sacar? Siento que generalmente se llegan como a dos caminos, y es, quiero reinventarme completamente, evitar copiarme a mí mismo, etcétera, o esa idea de que uno siempre está escribiendo el mismo libro. Uh-huh. Sí, tengo como muy pendiente de hacer como un poema muy largo, sí, como un libro que sea un poema, Uno solo. pero cuando digo poema es que si quiero, por ejemplo, hay un recurso de la poesía que me encanta y que me parece muy difícil de usar, que es el encabalgamiento, o sea, como el de romper los versos. Uh-huh. Y de cuándo se rompen para que en esa bajada de un verso al otro se cree como una polisemia, así como... Entonces para mí eso, o sea, lo que más quiero es como perder el miedo a ese recurso y como hacer un libro como desde la forma que esté, que desde la forma implique pues ese encabalgamiento, o sea, ese romper los versos. Me encanta, nosotros los lectores felices de seguir leyendo esas historias tuyas. Voy a hacer acá un paréntesis chiquitico porque estoy súper de acuerdo contigo con lo que dices sobre la narrativa de, puntualmente voy a decirlo, de Estrella Madre, que es el que tengo aquí a la mano, que me parece súper poético y yo tengo varios fragmentos ahí señalados a los que vuelvo constantemente porque me parecen muy poéticos y muy bellos. Y quiero que nos metamos ahora en un tema que es un poquito más álgido para ir llegando a las últimas preguntas, y es, si tú crees, también retomando eso inicial de lo que nos hablabas ahorita, si crees que la literatura tiene un papel en nosotros, en los seres humanos, un rol más allá, digamos, de lo que uno podría llegar a pensar del entretenimiento, si crees que hay alguna tarea, una responsabilidad, si se quiere, más fuerte de la literatura. Lo pensaría en términos de tarea o de responsabilidad, pero sí creo que los buenos escritores, los grandes escritores y los grandes libros no reiteran el mundo, sino que lo reinventan. Con esto quiero decir que no me interesan los libros o los autores que están como alineados con los poderes y que en ese sentido reproducen el mundo desde las estructuras dominantes y desde los valores dominantes y desde el orden dominante, sino que al contrario les crean como una ruptura y unas grietas a eso. Y entonces me interesan los libros que crean como grietas. Cada vez lo está menos, pero el machismo, la misoginia, la homofobia, eso estaba claramente naturalizado, ¿sí? Era paisaje. Y los libros que me interesan son los que tiran como una gotica de colorante y hacen ver que, no, estamos en un líquido que no habíamos visto. Sí, a veces que he sido jurado de premios y estas cosas, como que uno lee unos manuscritos que son como la reiteración de todo el machismo de siempre, de toda la homofobia de siempre. Yo digo, pero ¿esto para qué? O sea, ¿esto por qué? Sí, como que no cuestionan nada, ¿sí? Es decir, un libro puede tener personajes machistas, pero la mirada del libro no es machista. Finalmente, para responder, sí creo que hay obras que asimilan el orden dominante y otras que lo rechazan y que tratan de pensar otros mundos posibles de diferentes maneras. Entonces, para mí estaría como ahí, es la forma como podría y quisiera acercarme a una respuesta a esa pregunta. Me parece maravillosa esta respuesta tuya, porque además, también ya para irme acercando a la última pregunta, y que tiene que ver con el objetivo principal de este podcast, que es hashtag Nuestra Biblioteca, y es proponerle a la gente una nueva mirada sobre lo que somos a través de la literatura. Creo que tiene que ver con eso que tú dices, y es los autores y la literatura en su ejercicio de hacer visible lo que no hemos visto de otras maneras. Y yo creo que, por supuesto, Giuseppe Caputo lo hace con Un Mundo Huérfano y con Estrella Madre. Y nuestra última pregunta para ti es también la invitación, y es: ¿cuál es ese libro que tú hoy pones en nuestra biblioteca, ese libro que de pronto los colombianos no hemos visto del todo y que debemos volver a ver? El libro que yo quisiera proponer para la biblioteca
es una novela que fue publicada en 1992. La novela se llama Un beso de Dick, de Fernando Molano Vargas. Es una novela que durante mucho tiempo fue muy difícil de conseguir. Yo la leí, por ejemplo, en fotocopias. Y es un libro que hace 2 años Planeta rescató. Entonces, en ese sentido, desde hace 2 años ha tenido como una mayor visibilidad. Uh-huh. Sin embargo, yo quisiera que estuviera en todas las bibliotecas. Sí creo que es un libro que si yo hubiera leído ahí sí, más temprano, en lugar del túnel de Sábato, haber leído Un beso de Dick. Claro. Yo sí creo que me habría cambiado la vida y me habría ahorrado mucho tiempo, como mucho tiempo de unos conflictos que yo ahora siento fueron demasiado largos e innecesarios. Es decir, de haber podido leer ese libro en el colegio a la edad que tienen sus protagonistas, que son 15 años, sin duda me habría evitado muchos años de miedo y de vergüenza pues, en el closet. La historia tiene como protagonistas a 2 chicos, Felipe y Leonardo, que son amigos, son compañeros del colegio, compañeros en el equipo de fútbol, y ellos pues al inicio del libro pues se dan cuenta que están enamorados el uno del otro. Es una historia de amor que me parece revolucionaria en su humor y en su ternura. Fue revolucionaria cuando fue publicada en 1992, pero sigue siendo revolucionaria aún hoy o incluso aún más hoy. Porque pienso que estamos en tiempos en los que el amor y el sexo se han visto teñidos por las dinámicas de mercado, por las dinámicas de consumo y descarte, ¿sí? Y que las personas se consumen y se descartan muchas veces como si fueran objetos desechables. Uh-huh. Sin embargo, pues Leonardo y Felipe nos recuerdan la radicalidad del amor y la belleza, yo digo, poética y política del sexo, ¿sí? Son 2 adolescentes, pues, vulnerables, como todos los adolescentes, confundidos y perdidos, como todos los adolescentes. Yo todavía estoy así, pero bueno, confundidos, perdidos, vulnerables, que se encuentran el uno del otro y aprenden a cuidarse a sí mismos y a cuidar al otro. Y yo por eso pues sí creo que es un libro que hay que tener en la biblioteca y sobre todo que nos conecta con una ternura que nunca hay que perder. Mira, muchísimas gracias de verdad por poner a Fernando Molano en esta biblioteca. A mí me parece maravilloso porque también para que la gente sepa, fue muy importante en sus años de publicación, pero además de manera reciente, y yo siento también que con todo lo que está pasando, con la posibilidad que tienen pues las personas hoy de ser, que todavía sigue costando y que a veces hay que seguir luchándolo, pero que cada vez uno siente que hay como más posibilidades, pues este tipo de lecturas son muy importantes. Y yo aprovecho pues para hacerles aquí la cuña a Planeta, que acaba hace, no sé, 1 año o 2 años, la reedición de Un beso de Dick y también de Todas mis cosas en tus bolsillos, que es el libro de poemas también de Fernando Molano, que yo... Vista de una cera, también de Molano, sí. Sí, entonces aprovechamos ahí para que si ustedes quieren acercarse también a este libro, pues se acerquen a todos porque es maravillosa esa posibilidad de estar ahí. Giuseppe, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Para nosotros es maravilloso que en nuestra biblioteca haya espacio para todo el mundo, para que, tú decías ahorita, yo todavía estoy confundido, yo creo que todos, estamos todos igual. Además, después de estos años tan difíciles que nos han tocado 2020 y 2021, creo que todos estamos en una confusión, que creo que los libros son un gran espacio para empezar a desenredarnos la cabeza de a poquitos también. Totalmente de acuerdo. Pues yo te agradezco a ti la invitación, tu sensibilidad, tu cariño con los que tuviste esta conversación, y pues nada, aquí que nos sigamos encontrando. Claro que sí, nos veremos pronto, ojalá ya en la vida real. Seguimos en la búsqueda de la posibilidad de encontrarnos en los libros, de que todos aquellos que nos llamamos lectores y lectoras podamos encontrarnos en las historias de otros, reconocernos también y sentirnos parte de algo. Por eso en Canal 13 invitamos a Giuseppe Caputo, porque creemos que su obra literaria es justamente un espacio de encuentro. Giuseppe ha creado todos estos mundos en los que muchos nos podemos encontrar. Y nosotros ponemos en hashtag nuestra biblioteca un mundo huérfano, porque también sabemos que los libros son la oportunidad de escaparnos de la realidad que a veces es tan dolorosa.
A partir de hoy, Un beso de Dick de Fernando Molano y Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo hacen parte de #nuestra biblioteca. Nos escuchamos pronto.